nosotros vamos a hablar acerca de la legalización de la marihuana. La legalización de la marihuana ha sido un término que se ha vuelto muy popular en estos últimos años debido a que varios países en el mundo han permitido su consumo, reproducción y venta dentro de sus territorios. Por lo mismo, la Organización de las Naciones Unidas, en su Oficina contra las Drogas y el Crimen, nos entrega un informe anual sobre las drogas y utilizando el del 2013, 2014 y 2015 nos indica que ha habido un incremento exponencial en las personas que tienen como consumo recreativo o que utilizan esta droga en su vida en su vida cotidiana. La cifra está alrededor de los 108.6 millones de personas en todo el mundo y tomando un tema más específico, por ejemplo en México, el 1.2% de la población total que ronda en un rango de entre los 12 a 65 años consume esta droga. A pesar de que la cannabis no está permitida en México como para su consumo, su venta y su reproducción, se utilizan 12.000 hectáreas del total de todo el campo que se tiene en México. Esto equivale a alrededor de 16.000 estadios de fútbol. Si la marihuana se llegara a legalizar en México, esto tendría un incremento en el ingreso y por lo mismo en el Producto Interno Bruto. Aunque no se tiene con certeza los efectos que puedan traer esta legalización en el país, debido a que se necesitan alrededor de 25 a 30 años para poder analizar con exactitud estas repercusiones o consecuencias, tendrían algún cambio en esferas como esferas de la salud, la justicia, el gasto público y el ingreso. Además, en la última década, los estudios que nos ha entregado la organización nos indica que la principal sustancia química que tiene la marihuana, que es el THC, ha tenido un aumento, con lo cual es lógico decir que se han desarrollado nuevas técnicas para su plantaje y reproducción de la marihuana. Por lo mismo ha tenido un incremento en sus decomisos que se realizan alrededor de todo el mundo en los países que no es legal. Además, la cannabis puede ser utilizada para tratar enfermedades, lo cual es algo muy bueno, como una de sus características principales de la marihuana. Estoy de acuerdo contigo, Rick. La marihuana tiene usos medicinales. La podemos consumir mediante fumar, comer, mediante líquido y un aparato que vaporiza la marihuana en sí. La marihuana, sus efectos en la medicina son, por ejemplo, en el Alzheimer, provee una protección al cerebro y lo que hace es que reduce la generación del Alzheimer. En el punto de vista del dolor crónico, alivia el dolor, no lo alivia al 100%, sin embargo lo reduce y lo hace de una manera soportable. También tenemos que los tratamientos con el VIH, las personas que tienen esta enfermedad, suelen tener como efecto de la enfermedad una reducción en su consumo alimenticio, por lo que el consumo del cannabis hace que la persona incremente su apetito. Tenemos un caso que en México hay una niña de 8 años que tiene permiso para consumir marihuana por una enfermedad que tiene que se llama epilepsia. Lo que hace es que tiene 4 ataques al día por lo menos de epilepsia, y sus padres han tratado de encontrar el mejor tratamiento para la mejor calidad de vida de esta niña. Y encontraron un tratamiento experimental en Estados Unidos, sin embargo en México no está aprobado por el uso de la marihuana. Y hoy en día la familia pudo conseguir un amparo donde la niña puede consumir este tratamiento de marihuana y se ha demostrado que ha reducido sus convulsiones de epilepsia y ha mejorado su calidad de vida, así como sus comportamientos agresivos que ha tenido por esta enfermedad. Por otro lado, podemos ver que la marihuana trae beneficios en la salud. Como dices, Ana, estoy de acuerdo. Nada más que, sin embargo, hoy
hoy en día, debido a la mala información y mala difamación de esto, la gente se queda como con un mal concepto de esta planta sin saber los beneficios que tiene. Como ya mencionaste, tiene usos benéficos para lo que es el Alzheimer o dolores crónicos. Incluso también en países es usada y frecuentemente recetada para los casos que tienen trastornos alimenticios, como lo que es la anorexia o la bulimia. Y también tiene usos terapéuticos, como lo que ya habíamos visto, que es el Alzheimer, creo que es un uso terapéutico, y también el SIDA. Hablando también de los beneficios, estoy de acuerdo que tiene muchos beneficios la marihuana, pero también cabe resaltar las consecuencias perjudiciales que trae el individuo, y no solo al individuo como consumidor, sino a la sociedad en conjunto. Estamos hablando principalmente de que la marihuana afecta a varios órganos de nuestro sistema. Aquí cabe resaltar que el cerebro es el principal afectado. Este se afecta en la captación, la recepción y pues en su principal, la mayoría, es la memoria a corto plazo. Hablando de esto, no es del todo correcto afirmar solamente los beneficios, ya que también como sociedad nos involucra y por algo aún no es legalizada en el país. Estamos hablando de cuadros de incluso psicosis o puede desarrollarse una esquizofrenia en el individuo que la consume a largo plazo. Entonces, podemos resaltar que estos beneficios también nos hunden como sociedad, hablando de la economía del país, de la política y a nivel sociedad. Entonces, hay estudios realizados en diversas instituciones, incluso en un mundo libre de drogas, se llama la institución, que es la que afirma que el uso desmedido de esta sustancia y pues el activo, en este caso el THC, es a la larga quien perjudica a los individuos y a los consumidores y pues, esto implica un gasto público enorme en la sociedad, hablando del sistema de salud, hablando de la economía, etcétera, ¿no? También, otro punto que cabe resaltar, al legalizar la marihuana, ¿qué se espera? Así como había antes como esas cohibiciones del tabaco y del alcohol, cuando se legaliza, ¿qué es lo que se propensa? Que los consumidores, al ser legal, piensen que es como más permitido y pues obviamente como que lo consuman, les dé como esa curiosidad de consumirlo. Entonces al legalizar la marihuana, la sociedad está más propensa a crear estas adicciones. Que bueno, en este caso es una adicción psicológica, pero que no solo se queda en eso. Como ya mencioné, puede resultar en cambios pues, en el ánimo y en el estado cerebral del paciente, como ya dije, ocasionando la psicosis, esquizofrenia, etcétera. También incluso el ritmo cardíaco del paciente se queda afectado y se eleva este ritmo cardíaco, que no es bueno para el corazón en ningún aspecto. En base a todos los datos obtenidos y las encuestas que se realizan alrededor del mundo, se tienen muy buenos datos acerca de los consumidores que hay, pero a nivel de población general. O sea, me refiero a población que trata a través de 18 a 64 años de edad. Pero ¿qué pasa con lo que es el primer consumo o el primer contacto con la marihuana? La mayoría del contacto de la marihuana se realiza en menores de edad. Según el Centro de Integración Juvenil y la Encuesta Nacional de Adicciones, que fue en el 2011 en México, se dice que el primer contacto que tiene un ser humano con la marihuana es alrededor de los 14 años, en promedio 14.3 años. Entonces el problema no es tanto en los adultos, sino que las investigaciones se deberían realizar más en los menores de edad. ¿Por qué están consumiendo marihuana a tan temprana edad y qué los orilla a esos datos? Como dice el director del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, que cuando un adolescente consume marihuana o alguna droga en específico, es más probable que la siga consumiendo, porque un adolescente no se basa tanto en los beneficios que genera o en lo que no puede generar, sino que se basa más en las emociones, en los sentimientos y en la pasión o en el feeling que le puede generar la droga. Se basa más en sus emociones que en la razón para decidir algo. Entonces, si le gusta la droga, supone el director, van a seguir consumiéndola. También un problema que hay en México es que los datos que proporcionan para los adolescentes son muy nulos. La Organización de los Estados Americanos, o sea, la OEA, hace un estudio anual de lo que es América Latina y América en general, sobre qué tanto se consume las drogas como el tabaco, el alcohol, la heroína y en general la marihuana en el mundo. En América,
El problema es que la última encuesta en México fue en el 2011, entonces no hay datos y datos generales sobre estudiantes y menores de edad no hay, solamente se toman encuestas particulares como en el Estado de México que se realizó en el 2009, en Jalisco que también fue en el 2009, en Nuevo León que fue en el 2006. En menores de edad solamente tenemos los datos que se recaban a través de los consejos tutelares, donde solamente se recabaron 5,000 niños, 5,248 niños, por lo que los datos en qué tan grande es el problema en México con los menores de edad y en estudiantes que consumen marihuana, no hay una visión general del problema, por lo cual no podemos atacarla de una manera muy concreta. Retomando las estadísticas que mencionaste, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero además de eso, hablando en el ámbito internacional, existen países los cuales tienen el mayor consumo de drogas, entre los cuales los 3 primeros se encuentran Islandia, con un 18% total de su población que lo consume. Después le sigue Estados Unidos con un 14.8%. Y por último le sigue Nueva Zelanda con un 14.2%, que aunque tiene una variación muy pequeña en comparación a Estados Unidos, en estos países no está legalizada al 100% la marihuana, su uso recreativo. En Estados Unidos solamente está permitido en 2 estados, que sería Colorado y Washington. Este proceso tuvo que pasar a través de la corte para poder legalizarse su consumo. A pesar de que no está como 100% permitida, solamente se permite tener 15 gramos de marihuana para su consumo. Hablando de los países más liberales en todo el mundo, en su forma de ver el consumo de la marihuana, se encuentra en primer lugar Holanda, que es el país en el cual no hay como restricción alguna en la forma en la que se vende, se consume o se planta, se reproduce esta hierba. O en otro caso sería Corea del Norte, que no tienen considerado ni el opio ni la marihuana como una droga, o sea, lo consideran como una planta medicinal, por lo mismo no tienen ninguna restricción. Y por último sería Uruguay, en la cual se implementó hace unos cuantos años por un dictamen del presidente en ese momento, el cual permitía su venta al público, aunque está regulada por una organización enfocada solamente al uso de la marihuana en ese país. Por lo mismo se puede decir que México podría tomar la misma perspectiva de estos países para su legalización y así tener un mayor ingreso en su Producto Interno Bruto. Pero también hablando de comparaciones internacionales de la legalización de la marihuana, tenemos que recalcar un punto básico que siento que es clave en esta mesa. Hablando de México específicamente y de su posible legalización, no es como posible recalcar o comparar con países como Holanda y Corea del Norte, ya que tenemos situaciones tanto económicas como políticas y sociales muy diferentes a las de aquí, y eso sin mencionar el nivel cultural y la educación de la gente. Aquí estamos hablando, igual haciendo comparación del tabaco y del alcoholismo, pues de cómo estas sustancias al hacerse legales, o sea, propensan este tipo de enfermedades y pues de que la población la consuma en manera desmedida. O sea, no se tiene una cultura de prevención o de simplemente hacerlo por probar así. O sea, ya que se consume, ya es como caer en el vicio. Y aparte de esto, incluso en muchos países que hay como rehabilitación para los que consumen marihuana, que es totalmente legal, ellos indican que el consumo de la marihuana al hacerse adictos, esto no se queda ahí, esto sigue propensando el consumo de drogas más fuertes. Obviamente esto disminuye la percepción de riesgo hacia otras drogas recreacionales, en este caso podría ser la cocaína, la heroína, etc. Entonces es eso, estamos hablando de un nivel cultural que no está al alcance o la posibilidad de compararnos con este tipo de países, con Europa o Estados Unidos, en los 2 estados que está legal, ya que la gente no lo ve de una manera recreacional. Entonces, recalco lo mismo, la droga sigue siendo ilegal en este país por el tipo de nivel cultural. Bueno, en los países que está permitido el uso de marihuana medicinal, no cualquier persona puede llegar a decir la quiero consumir. Esto tiene un proceso. Tú llegas como paciente con un doctor y dices, si el doctor considera que necesitas un tratamiento basado en marihuana, se mete a un proceso legal donde se demuestra el porqué y tú como paciente estás consciente de y lo aceptas. Ya cuando estás en este tratamiento de marihuana,
no te lo dejan como a tu libre albedrío, sino te lo regularizan y te como asignan a un médico que está haciendo reportes al gobierno sobre tus avances médicos y cómo te ha ayudado. Exactamente como dice Ana, o sea, todo eso tiene como un proceso para saber si la necesitas o no. Pero, y bueno, independizando de eso, o sea, también es como súper independiente el saber si tu decisión es utilizarla con fines recreativos o medicinales. Obviamente aquí en México yo creo que terminaría, también tiene sus beneficios, terminaría tal vez con el narcotráfico y el comercio, pero o sea, estoy de acuerdo con lo que dice Ana, o sea, tiene que pasar por un proceso para que te la puedan recetar o no. En general, la legalización de la marihuana aquí en México se malinterpretó, ya que al otorgarse los 6 amparos que se dieron para el uso de la marihuana, para cultivar la marihuana, para cultivarla, no fue para uso recreativo, solamente se trata para uso medicinal. Y ya lo dijo el Miguel Ángel Mancera, jefe de gobernación de la Ciudad de México ahora, que la legalización de la marihuana solo se iba a considerar para uso medicinal, y el uso medicinal no considera o no aprueba fumarla o comerla o hacer tu pipa y echártela. Todo es en base a un medicamento, que la marihuana esté presente como un componente activo, no consumirla como tal. Entonces la legalización se trataría solamente y exclusivamente para casos particulares de enfermedades crónicas, como lo mencionó ella, de la niña Graciela de 8 años, que sufría dolores inminentes y muy fuertes y crónicos. Entonces ahí sí cabe una posibilidad de legalizarla, porque como mencionan sus abogados, en la Constitución existe el derecho a no el dolor, a no tener dolor y a poder vivir tranquilamente, son derechos fundamentales. Entonces, aprobando el uso de la marihuana con usos medicinales, estarías proporcionando el derecho a vivir una vida más plena a la niña y a los enfermos que hay en México. Bueno, ¿alguno del público tiene una pregunta relacionada al tema? Una casualidad, yo una vez investigando acerca del tema llegué a enterarme acerca de que no solo es en el SIDA, de hecho también en el cáncer. ¿Esto es cierto? Sí. En el ámbito del cáncer, el consumo de la marihuana ayuda a que en las quimioterapias te reduzca la sensación de vómito y mareo. Si el cuerpo tiene receptores para los cannabinoides de la marihuana, ¿por qué en países como México debería ser bueno que siga siendo ilegal? O sea, aparte de la cultura, que es un factor que mencionabas, que no estamos preparados, pero, o sea, te digo, apartando la cultura, ¿por qué debería seguir siendo ilegal si nuestro cuerpo tiene químicos exactamente iguales a los que tiene la marihuana? Bueno, entrando a lo de la cultura y todo eso, dejándolo de lado, la educación que hay a través y las encuestas que se han realizado son nulas en estudiantes y en menores de edad. A lo mejor y en lo que son adultos podría ser legalizada, pero el problema es que el primer contacto con la marihuana se da en menores de edad, y en menores de edad no tienes la capacidad mental ni física para que tu cuerpo soporte los efectos que causa la marihuana. Además, hablando de porque tiene que mantenerse ilegal, fuera de lo del organismo, estamos hablando de, como ya mencioné, de la cultura y de la educación de México, y específicamente hablando aquí del narcotráfico, del crimen organizado y todo eso. ¿Cómo podemos asegurar que al volverse legal la marihuana, esto vaya a reducir drásticamente? O sea, estamos hablando de simplemente con lo de los 6 amparos que hubo de la marihuana, cómo se malinterpreta, y muchos incluso ya pensaron que la marihuana ya se había legalizado. Y o sea, simplemente es eso, la cultura de México no está lista para eso porque no se informa, no es una cultura de conocimiento, que le gusta informarse. O sea, no es tal cual que sea mala o buena, simplemente como país todavía siento que no es el momento para dar ese paso.
Pero siento que también en los medios como que sí dieron a entender que se iba a legalizar el consumo recreativo. Sí, claro, bueno, como mencionó mi compañera, ya es un mal manejo de información y pues también eso cae mucho, la verdad, en las experiencias y en los conocimientos de cada individuo, porque no podemos resaltar de, por ejemplo, aquí mi compañera, a mi opinión, de que tengamos la misma opinión de la marihuana y de que nos sirva para lo mismo. Si obviamente ella tiene algún pariente que tuvo cáncer o así y lo utilizó para fines recreativos y para terapéutico, pues obviamente ella va a pensar que es legal y que, bueno, estos amparos es como un posible paso a dar la legalización, ¿no? En un futuro. Pero obviamente si yo tengo un amigo, un conocido, que le dio esquizofrenia por el uso de la marihuana, obviamente yo voy a estar en contra y esos 6 amparos que se queden en esos 6 amparos, para mí no va a ser lo correcto y pues no va a ser como un gran paso como país, ¿no? Y como sociedad. El consumo recreativo de la marihuana, digo, hay estudios y todo que lo han comprobado, es mucho más tranquilo que una persona con alto grado de cannabis en su sistema, es mucho menos agresiva, piensa un poco con más claridad y digamos que es más controlable que una persona con alto grado de alcohol en la sangre. ¿No creen ustedes, ya que han investigado tanto, que ayudaría mucho que niños, la verdad, porque muchos niños la consumen, y adultos fumaran, consumieran cannabis en lugar de alcohol? Porque obviamente si se tienen las dos opciones, pues yo creo que muchas personas optarían por la cannabis en lugar del alcohol. ¿Qué pasa con la cannabis? Yo nunca la he consumido, pero no da resaca, no te ayuda también a perder otros problemas si te duelen cosas y todo, no haces ningún escándalo social extraño, también reduce tus habilidades, por ejemplo, para manejar, eso sería un problema grande, pero siento que sería una opción mucho más viable que incluso que el alcohol sea legal. ¿Qué piensan ustedes? Estoy de acuerdo con tu punto de vista y de hecho existen otra sustancia, digámoslo de esta forma, en México, que sería el tabaco, que junto con el alcohol, los dos son sustancias nocivas para el cuerpo. Si se convierte esto en una adicción y se vuelve en exceso el consumo de estas dos sustancias. En cambio, la marihuana sí puede llegar a tener efectos negativos y bueno, se han hecho 20.000 estudios de que puede provocar, no sé, que en los hombres cáncer testicular, según una organización en contra del cáncer en Estados Unidos, lo relacionó con la enfermedad del cáncer relacionada a las hormonas en los genitales de los hombres. También se dice que puede reducir el coeficiente intelectual en 8 puntos en personas que la consumían desde los 14 a los 45 años. Esto pues igual que todas las sustancias que son adictivas tienen efectos negativos, pero pues por lo mismo yo creo que es más considerado como un tabú de la sociedad, que como le pusieron como eslogan de una droga es mala, pero pues en sí las otras dos sustancias adictivas que se encuentran en México y en otros países no son consideradas como tal un tabú, así como de, ay, pues bueno, voy a tomar alcohol y ya por eso me voy a volver alcohólico y todo eso, no. Igual en el cigarro, te vuelve adicto al cigarro si no tienes como control acerca de esta adicción. Entonces la marihuana, pues de la misma forma podría tratarse como otra sustancia adictiva, ¿sí? Que puede provocar efectos negativos a la persona si se desmide en su uso, pero pues de ahí no pasa solamente digámoslo, como se trata como un tabú social, de que porque es una droga, ahí es mala, pues no, o sea, existen otras sustancias que también pueden provocar efectos negativos. Además, hablando de eso, estamos en un punto medio aquí, o sea, estamos dando como los beneficios y las consecuencias perjudiciales al individuo y al consumidor y como sociedad en general, pero también no estamos hablando de un organismo o de un ejemplo en particular. Aquí, lo de la niña y del amparo y de los ataques de epilepsia, pues son algo lógico, que si le ha funcionado, que siga así, ¿no? Y que sea como un buen paso para hacerla legal. Pero cada individuo es diferente, como ya mencioné, y cada individuo lo maneja a su propia perspectiva y pues ya percepción de una droga.
aquí, bueno, ya como ejemplo, o sea, todos en esta mesa lo hemos probado y no es como que es estamos hablando de que no por probarla haya cambiado nuestra percepción hasta esta sustancia. O sea, a cada quien le actúa diferente, a cada organismo le actúa diferente, y entonces no estamos contemplando los riesgos o beneficios, en dado caso, hasta el momento de tener como, por ejemplo, un cáncer, que ya lo vemos como más presente, ¿no? Entonces, o sea, es un buen paso, pero también tenemos que ver las consecuencias perjudiciales. Entonces, estamos hablando de que no se crea una adicción como tal a la sustancia, es más adicción psicológica. Pero esta adicción psicológica, como ya mencioné, y muchos de los rehabilitados de marihuana, por decir, afirman que no solo se queda como marihuana. Entonces, esto pues sí da como el paso a probar drogas más fuertes, ¿no? Que estas drogas más fuertes ya son químicas, sustancias químicas, que ya afectan al organismo en mayor grado, ¿no? Y pues también, no solo se queda también la adicción psicológica, sino también en los daños al cerebro, y pues todos sabemos que pues matan neuronas y lo que sea. Entonces también se vuelve, como ya mencioné, pues la esquizofrenia, porque simplemente ya te quedas como viajado, si quieres decirlo así. Y pues ya, o sea, como experiencias personales, yo tengo bastantes amigos que lo han hecho por años y lo hacen con sus papás así, y ya no pueden mantener una conversación, o sea, así de frente con la persona, porque en verdad ya está en su mundo, o sea, exacto. Entonces, como sociedad, ya hablando de esta experiencia, pues sí nos hunde como sociedad, y al hacerla legal, en mi opinión, siento que pues se va a propensar el consumo porque ya es permitido. Entonces pues la sociedad se va o sea, ir viendo ese aumento en el comportamiento de los individuos, ¿no? Y de los consumidores. O sea, siguiendo tu lógica de adicción, ¿ustedes ya probaron otras cosas más fuertes? Estamos hablando de marihuana como no, sí, la duda, porque dijeron que normalmente pruebas algo. La pregunta de mi compañero me parece interesante porque, porque sí deja ver que no todos los que la prueban necesariamente se pasan una droga más fuerte. Yo también tengo amigos extranjeros, casi todos europeos, que son bien hippies, que fuman y son personas inteligentes y que tienen un límite moral. Pero bueno, eso no es parte de mi pregunta. Mi pregunta es, ¿no creen ustedes desde un punto de vista de control, más allá de que digan que si lo hacen legal sin sentido de consumo, no creen que desde un punto de vista de control tener una regulación eficaz, como por ejemplo Canadá la tiene en su alcohol? No sé si ustedes sepan que en Toronto, por ejemplo, tú no puedes comprar alcohol después de las 7 y solo en lugares gubernamentales, y bueno, eso ha demostrado reducir los índices de mortalidad relacionados con alcohol y bla bla bla. ¿No creen ustedes que una legalización con un control bien puesto, independientemente de la sociedad donde sea, estamos hablando a nivel de política, no tiene más beneficios que contra el contrario de beneficios? Podría ser un control. El problema es que el alcohol también está regularizado aquí en México. Se supone que la venta de alcohol aquí es a partir, después de las 10 ya no está permitido. Bueno, pero regresando a eso, más allá de tomar las idiosincrasias de México, y por idiosincrasias me refiero a que muchas veces se saltan las reglas. O sea, yo voy al Oxxo 11 de la noche y me venden, y si no me venden, digo, ay, para el refresquito, ahí sí me venden. Pero a un control bien puesto, como un control bien puesto, ¿no creen ustedes que de verdad, por lo menos le lograrían poner reglamentos más establecidos que los que existen ahora? ¿No sería más benéfico que lo contrario? Depende, o sea, obviamente estoy de acuerdo contigo en la parte de si se hace legal podría, con un buen control, claro, o sea, como, pues es un proceso, ¿no? De acostumbrarse y de abrir la mentalidad de toda la sociedad, claro, estoy de acuerdo, yo no, o sea, yo no la satanizo tampoco, ¿no? Simplemente como sociedad, o sea, como ya mencioné, siento que no estamos listos, y el nivel de educación, o sea, yo también me incluí, creo que todos los de esta mesa nos incluimos, que pues alguna vez hemos faltado tanto lo del alcohol como lo de la marihuana, lo que quieran. Entonces, o sea, como sociedad, ok, existe un control, pero también por otra parte estamos hablando ya de una sustancia que pues mucha gente
sí la tiene satanizada y también al ser legal, pues obviamente si la regulan, pues para muchos eso de legal, pues no es tan legal, ¿no? Porque sigue regulada. Entonces, o sea, hablando del crimen organizado, del narcotráfico, etcétera, ¿no? Entonces, al momento de regularla, ¿quién nos garantiza que se sigan esos lineamientos en ese tipo de mercado, ¿no? El mercado negro, etcétera? Pero, bueno, pero si de todos modos si se legalizara en México, sería con ese control. Con un control como por ejemplo lo tiene Holanda. Holanda no te permite ir fumando por la calle, así como México no te permite ir fumando por la calle. Tiene que ser en un lugar especial, en un lugar reservado. No sé si sepan que, por ejemplo, aquí en México, si yo quiero crear mi propio alcohol, es ilegal. Igualmente va a ser si yo quiero producir mi propia cannabis y te la quiero vender a ti, es ilegal. Va a tener que haber una empresa como Marlboro que vende cigarros normales, que venda cigarros de cannabis. Entonces, bueno, yo pienso que sí es un buen avance. Sí es un problema que como sociedad seamos tan incultos en general y nos pasemos las normas y todas esas cosas, pero yo sí siento que le daría menos poder al narcotráfico. Como lo menciona la OEA en su informe del 2013, el problema de las drogas es un problema muy específico para cada país. Cada país tiene sus problemas, se puede decir, porque tienes que meterte en temas gubernamentales, en efectos de salud, en las organizaciones no gubernamentales, instituciones de salud pública. ¿Qué tan mal también estamos en educación? Entonces el problema, si te tratas de enfocar en otros países, pues van a salir otros problemas que aquí en México no hay. Y si ves a México desde adentro, tiene problemas muy inusuales en otros países. Entonces, la OEA trata de decir y especificar al principio de sus informes que los datos obtenidos de toda América y en toda América son datos muy neutrales, pero no se trata de profundizar en los países que proporcionan los datos. Entonces, si tú das datos de Uruguay, por ejemplo, Estados Unidos, Barbados y Bermudas, y Chile, que 1 de cada 5 estudiantes consume marihuana antes de los 18 años, entonces no te puedes enfocar en esos países porque son diferentes tipos de educación y son diferentes niveles son diferentes tipos de sociedades. Entonces en México la mayoría de los datos son sin datos en la OEA, porque la última información que se dio fue en el 2011, pero no hay datos específicos de adolescentes ni nada de eso. Mejor Haití tiene una encuesta de adolescentes en el 2014 que nosotros, o sea, nosotros no tenemos nada de información. Entonces, decir que sería mejor en México porque en Holanda está de esa manera, no estaríamos considerando los problemas sociales que tenemos en México, como por ejemplo lo es el Instituto Mexicano de Seguro Social, que no está atendiendo eficazmente a los pacientes, que ya no hay seguros privatizados casi en las empresas, que ya todo se maneja a través del Seguro Social, y el Seguro Social es una institución muy dependiente del gobierno, y las medicinas que te brinda casi siempre son las mismas. O sea, si tienes cáncer, si tienes sida, si te quemaste, te van a dar casi siempre las mismas medicinas, y no hay medicinas que casi no hay medicinas en el Seguro Social, y eso sería un problema más a fondo. Entonces la marihuana te da problemas mucho más fuertes. Bueno, ya. Nada más es cerrar. En este momento agradecemos por su atención y espero que esta vez haya servido para hacerlos reflexionar.